Me divorcié de mi esposo, quien siempre defendía a su hermana. Le sugerí que la animara a encontrar un trabajo en vez de simplemente holgazanear en casa. Me gritó, llamándome cruel. Ella después acumuló deudas de juego, pero envió a gente para que me obligaran a pagarlas. Eres mi cuñada. Eres la que insistía en que trabajara, y mira dónde terminé. Acudí a mis padres, pero me rechazaron, cerrándome la puerta en la cara. Mi esposo eligió divorciarse de mí y abandonarme. La deuda se acumuló con intereses, y finalmente fui víctima de represalias, muriendo miserablemente en las calles. Ahora que he vuelto a la vida, no voy a elegir a este esposo de nuevo. Nadie volverá a engañarme nunca más. Mandy estaba tirada en el sofá, con las piernas cruzadas, viendo televisión y comiendo papas fritas. Pero cuando me miró fue como si hubiera visto a un enemigo. Al ver la escena familiar, se me llenaron los ojos de lágrimas. He vuelto otra vez. Al igual que la última vez, sugerir que consiguiera un trabajo la llevó a correr llorando hacia mi esposo. Hacía parecer que la estaba molestando sin razón. Me sentí tan agraviada y quería hablar con mi esposo, pero su fría mirada me detuvo en seco. Solo es una niña. ¿Por qué no puedes dejarlo pasar? Si sigues así, nos divorciaremos. En ese entonces, esas palabras fueron un shock, haciéndome ver quién era realmente. No discutí, solo dejé que mi matrimonio con Mike se enfriara hasta que las acciones de Mandy me llevaron a la muerte en la calle. Afortunadamente, las cosas pueden ser diferentes ahora. Miré a Mandy directamente a los ojos, no dije una palabra, y regresé a mi cuarto. Su voz era lo suficientemente fuerte como para que la escuchara quejarse con Mike sobre mí por teléfono a pesar de haber cerrado la puerta. Seguía repitiendo las mismas cosas, retorciendo historias para hacerme parecer una cuñada malvada. Mientras tanto, rebuscaba en la habitación nuestro certificado de matrimonio. Estaba decidida a ser yo quien le pidiera el divorcio a Mike esta vez. No iba a quedarme más en este pozo tóxico. Encontrar el certificado fue como quitarme un peso de encima, así que lo guardé de manera segura. Escuché algún ruido fuera de la puerta. Ellen, ¿estás peleando con Mandy otra vez? Típico de un hombre suponer que todo es culpa mía sin siquiera escucharme. Simplemente giré los ojos y abrí la puerta. Mañana nos divorciamos. Mike se quedó allí atónito. Ellen, ¿qué te pasa? Viendo a Mandy esconderse detrás de Mike, esbocé una sonrisa sarcástica. ¿No te contó todo tu querida hermana? Él inmediatamente la acercó y gritó, Mandy todavía es una niña. ¿No puedes dejarlo pasar esta vez? Ese comentario me hizo reír de frustración. Ganaba un buen salario e incluso fui ascendido a gerente general en mi empresa después de años allí. Sin embargo, los hábitos de Mandy eran insaciables. Quería todas las mejores cosas, sin haber trabajado nunca, todo a mi costa. Me hacía lavar a mano. O su ropa interior porque sus manos eran demasiado delicadas para el agua. Hacía todo el trabajo y la cocina, las tareas del hogar me correspondían por completo, y aún así siempre tenía algo sarcástico que decir. La vida que yo quería, ella la vivía gracias a mi ayuda, comprando todas las cosas caras que deseaba, llamándome por dinero cada vez que se le agotaban los fondos. Había marcas de alta gama, como bolsos de Hermès y joyas de Givenchy, que Mandy compraba sin pensarlo 2 veces. Se lo mencioné a Mike una vez, solo para que me dijera que era de mente cerrada y que estaba intentando crear una brecha entre ellos. Tuvimos una pelea enorme y nos separamos de manera incómoda. No había manera de que siguiera siendo su sirvienta ahora. Había terminado. Salí y reservé una habitación en un hotel de 5 estrellas para disfrutar de algunos servicios y por primera vez sentí un alivio. Con mi teléfono apagado, finalmente tuve un sueño tranquilo. Al día siguiente vi varias llamadas perdidas y mensajes en mi teléfono. Mike pasó de ser cauteloso en un mensaje a mostrar su lado mezquino de forma viciosa en el siguiente. Los revisé rápidamente y los borré todos de un solo clic. Solo le envié un mensaje, reúnete conmigo a las 8 de esta mañana. Tan pronto como lo envié, Mike llamó. Ellen, ¿estás hablando de divorcio por algo tan pequeño? ¿He sido demasiado indulgente contigo? Basta de tonterías a las 8 en el registro civil. Si no estás de acuerdo, procederé legalmente. Con eso colgué y como esperaba, no apareció a las 8. Fui a una firma de abogados, contraté a alguien para que manejara las cosas por mí, y como estaba pagando, accedieron gustosamente. Incluso contraté seguridad para ayudarme a mover mis cosas. Tenía un apartamento propio antes de casarme, perfecto para mudarme de nuevo ahora. Cuando llegué a la casa, estaba Mandy agasajando a Mike intentando calmarlo. Al oírme en la puerta, se dieron la vuelta para mirar, y la ira cruzó el rostro de Mike. ¿De verdad has vuelto? Después de todas esas llamadas que hice.
Pero cuando vio al hombre robusto detrás de mí, contuvo sus palabras. Tartamudeando un poco, preguntó, ¿de qué se trata todo esto? Me estoy mudando. Mike parecía completamente sorprendido. Mandy tampoco podía quedarse quieta. Se levantó de un salto y con una voz aguda dijo, Ellen, ¿por qué hacer un escándalo por algo tan trivial? Por favor, a Mandy le encantaba fingir que tenía la superioridad moral. No me importaba discutir más, solo les hice señas a los hombres para que comenzaran a mover las cosas. En medio de los chillidos de Mandy, los mudanceros ya se empacaban las cosas según mi lista o rompían lo que no se podía llevar. En solo media hora, lo que una vez fue un hogar acogedor se convirtió en caos. Cuando todo terminó, los miré desde arriba. He contratado un abogado, nos veremos en el tribunal. Ellen. La frustración impotente de Mike casi resultaba divertida. Mientras esperaba a que se resolvieran las cosas del tribunal, estaba bastante relajada. Excepto que Mike me molestaba de vez en cuando, incluso encontrando aliados. Mamá, no te metas en esto. Ahora que te estás divorciando, serás mercancía usada. ¿Quién te va a querer después de esto? Según Mike, has exagerado por un problema menor. Tu divorcio nos ha traído vergüenza, no esperes volver a vernos. No tenemos una hija como tú. Escuchar a mi mamá poniéndose de su lado me dejó helada por dentro. En el pasado, estuve acorralada por prestamistas y acudí a ellos en busca de ayuda. Una puerta cerrada y una carta de rechazo fue todo lo que recibí. La desesperación de ese momento se ha quedado conmigo. Colgué el teléfono sin decir nada. En mis recuerdos me sentía como una pariente invitada en casa, donde me trataban con cortesía pero con distancia. Pero cuando veían al hijo del vecino, llevaban una sonrisa que nunca había visto. El destino les jugó una broma cruel, nunca tuvieron otro hijo. Los padres de Mike fallecieron, y después de casarnos, mis padres lo trataron como a un hijo propio. ¿Alguna queja? Yo fui quien tuvo que soportarlas para que su precioso hijo no se fuera. Al día siguiente, después del trabajo, vi a Mike con un ramo de rosas, parado afuera del edificio de mi oficina. Cuando me vio, comenzó a caminar hacia mí con falsa sinceridad. Ellen, perdóname, todo es mi culpa. En medio del bullicio después del trabajo, ese toque de color destacaba. La gente desaceleró para mirarnos, y yo fruncí el ceño, molesta por sus payasadas. Al ver mi irritación, un destello de tristeza cruzó su rostro, pero igualmente se arrodilló sobre una rodilla. Ellen, perdóname. Susurros se elevaron a nuestro alrededor. No es esa Ellen. Es su esposo. Si es tan feroz en el trabajo, no puedo creer que sea igual en casa. Su esposo estando ahí pidiendo disculpas, y ella ni siquiera le da tregua. Al escuchar esto, Mike pareció un poco complacido y montó un espectáculo aún mayor. Lo que pasó con Mandy fue mi culpa, pero ella es solo mi hermana. Por favor, perdóname. Las palabras de Mike eran vagas, pero el mensaje estaba clarísimo. Mi expresión se endureció mientras le daba 2 bofetadas sin reservas. Vete. Te has vuelto un cobarde viviendo de mí. Gano más dinero que tú. ¿Para qué sirves? Se escucharon jadeos a nuestro alrededor. Anteriormente había sido consciente de su ego masculino, nunca señalando esto. En casa, él tomaba grandes decisiones y yo mantenía las cosas en orden. Mike se puso de pie enojado y arrojó las flores al suelo. ¿Cómo te atreves a golpear a mi hermano? Apenas lo dijo, Mandy vino hacia mí furiosa. Me burlé y subí mi bolso apuntándole. Mandy. Mike rápidamente se puso delante de ella, abrazándola protectoramente. Luego me gritó, ¿por qué le pegas? Si tienes un problema, desquítate conmigo. Al verlo actuar tan heroico simplemente me pareció divertido. Hacía tiempo que no teníamos amor. ¿Y ahora, a quién pretendía impresionar con ese acto? A sí mismo, tal vez. Quítate de mi camino. Ve a representar tu drama fraternal en otro lugar. Estoy tratando de llegar a casa. Con eso, me fui. Al día siguiente en el trabajo prácticamente todos me miraban. Sus ojos llenos de chismes y Schadenfreude. ¿Te enteraste? Ellen, la gerente general, podría ser promovida a vicepresidenta. Pero con esa escena de ayer con su esposo, probablemente se terminó para ella. Una mujer llegando tan alto, ¿te lo imaginas? Mira lo serio que estaba su esposo, y ella no le dio un respiro. Está consentida, simple y llanamente. Entré en la sala de descanso escuchando todo esto. Viendo a Ion con una expresión de suficiencia en su cara. ¡Qué tipo tan repulsivo! Siendo mi rival, él prosperaba menospreciándome para alimentar su ego.
Cuando vi su expresión de sorpresa y culpa, le lancé mi café a la cara. Primera hora de la mañana, y esa boca apesta. Aquí tienes un poco de café para lavártela. Nadie se atrevió a decir una palabra mientras contenían el aliento. El café marrón goteaba de su cara repulsiva, el silencio llenando la sala. Si crees que ascendí gracias a un hombre, ¿por qué no le preguntas a David? Ion, preocúpate por tu propio desempeño en lugar de lo que pasa conmigo. Habla cuando me superes. Antes me importaban las relaciones con los colegas o cargaba con el peso de la familia. Ignorando los rumores por la paz. Sin embargo, esos mismos rumores me costaron una gran oportunidad de promoción. Esta vez no iba a retroceder. Ellen, David quiere verte. El llamado a la puerta me sacó de mis pensamientos. Al entrar en la oficina, allí estaba Ion, adulando a David. Al verme me lanzó una sonrisa furtiva. Sentí que algo malo pasaba, y justo en ese momento David me pasó su teléfono. Ellen, ¿qué opinas de esto? La escena en el teléfono era demasiado familiar, mi discusión con Mike grabada. Pensé por un momento e intenté explicar cautelosamente a David. David, esto es personal. Estoy en medio de un divorcio. La expresión de David se volvió seria, su mirada penetrante. ¿Conoces los rumores, Ellen? De hecho, hemos estado discutiendo promoverte a VP, pero esta situación es desastrosa. ¿Cómo puede ella concentrarse en el trabajo con una vida familiar tan desordenada? Solo estoy pensando en la empresa, David. Ellen es solo una mujer, no puede manejar esta carga sola. Ion intervino, desesperado por obtener crédito. David lo ignoró y me habló sinceramente. Este vídeo se ha vuelto viral en línea, Ellen. El murmullo está afectando la imagen de la empresa y realmente puede impactar tu avance profesional. Necesitas pensar esto bien. Eso me afectó mucho. Algo que sucedió ayer, ahora tan grande en Internet. Claramente alguien estaba agitando las aguas. Revisé mi teléfono y efectivamente estaba en todos los temas de tendencia. Esposo ruega por reconciliación pero recibe una bofetada. ¿Deberían donarse los errores? ¿Realmente está mal proteger a una hermana? Ver todo tipo de titulares me hizo enfurecer. Mike y su familia realmente saben cómo causar problemas. Es difícil no ver esto como intencional. Un corte limpio para empezar de nuevo. Pero al llegar a casa, encontré que Mike había traído a mis padres sin invitación. Ver a mi mamá sirviéndote a Mike realmente me molestó. Mamá, ¿por qué estás aquí? ¿Y cómo has entrado? ¿No escuchaste lo que dije la última vez? Si no fuera por Minzy, no sabríamos que aún no has retirado la demanda. ¿Qué quieres, arruinando tu propia vida de esta manera? Mi mamá golpeó su taza de té en la mesa, haciendo un ruido molesto. Vino aquí muy alterada, evidentemente para confrontarme. En cuanto entró, quedó claro que esta visita no era para bromas. Definitivamente me voy a divorciar. No importa lo que digas, nada me hará cambiar de opinión. Dije firmemente, manteniendo una expresión seria. Si estamos aquí para hablar de esto, no hay nada que discutir. Por favor, vete. Oh, ya veo, ahora crees que eres dura. Hablándome así a tu mamá, me estás matando, justo en el corazón. Mi mamá se llevó la mano al pecho, parecía que apenas podía respirar, con una expresión llena de dolor. Solo me quedé mirándola. Ha sido así toda mi vida. Cada vez que teníamos un desacuerdo, jugaba esta carta para que yo cediera. Mike ayudó a mi mamá a calmarse y luego me sonrió diciendo: si esto tiene que ver con mi hermana, no te preocupes. Ahora está trabajando y viviendo sola. No nos molestará. Tuve que resistir la tentación de poner los ojos en blanco ante la confianza de Mike. Como si fuera a perdonarlo todo por su pequeño discurso. Mike, eres demasiado bueno. Conocemos a tu hermana Mandy, es amable y bonita. Ellen consintió, por eso las cosas son así. Mi papá asintió a Mike con aprobación, pero cuando me miró a mí, sus ojos estaban llenos de decepción. Ellen, te he dicho que no importa lo capaz que creas que eres, sigues siendo solo una mujer. Necesitas apoyar a tu marido y criar a tus hijos. Concéntrate en tu vida familiar con Mike, tener un hijo es más importante que tu carrera. Mi mamá asintió en acuerdo al lado de él. Es difícil no sentirse de corazón frío al presenciar esto. Mis propios padres apoyando a extraños y menospreciando a su propia hija. Haciéndome sentir sin valor. Me quedé en silencio, sintiéndome tan cansada. Viendo mi falta de reacción, mi mamá se levantó furiosa y gritó: Ellen. Si te atreves a seguir adelante con este divorcio, no esperes que seamos tu familia.
Escuchar eso me hizo encoger el corazón. Me había preparado para esto, pero aún así me trajo lágrimas a los ojos. Estos eran mis padres, a quienes una vez respeté y amé. Bien, entonces. Actúen como si nunca hubiera nacido. Estoy decidida a obtener este divorcio. Tú, mocoso. ¿Cómo pude criar a alguien como tú? Sentí un lado de mi cara entumecerse. Mi mamá levantó la mano de nuevo, aparentemente lista para abofetearme una vez más. Aunque tenía la mitad de la cara entumecida, me mantuve firme, enfrentándola con desafío. Mientras tanto, Mike se quedó ahí como si esto no tuviera nada que ver con él. Fuera de mi casa, todos ustedes. Agarré una escoba apoyada contra la pared, usándola para echarlos. Golpeando a Mike unas cuantas veces mientras lo hacía. Ellen, ¿has perdido la cabeza? No pude contener mis lágrimas más tiempo, abrumado por la injusticia que sentía. Seguí blandiendo la escoba salvajemente, ignorando sus maldiciones. Una vez que cerré la puerta de un golpe, me desplomé contra ella, tratando de calmar mis emociones. Se mantuvo ruidoso afuera por un tiempo antes de que finalmente se calmara. Me recompuse y llamé a mi abogado. Quiero que mi caso de divorcio se maneje rápidamente, el dinero no es un problema. Satisfecha con la tranquilidad del otro lado de la línea. Tomé una respiración profunda y levanté mi teléfono para volver al trabajo. Noté que tenía casi 100 mensajes sin leer. Al abrirlos encontré una serie de comentarios desagradables. La gente me llamaba insensible, abusiva con mi cuñada y cosas peores. Los borré todos de una vez y me concentré en mi trabajo. Después de enviar algunas propuestas, David sugirió que tomara un tiempo libre, diciendo que el trabajo podía esperar. Resultó que la popularidad del vídeo no había disminuido. Y algunas personas incluso me habían localizado en mi trabajo, amenazando con hacer que me despidieran. Los problemas seguían acumulándose. Necesitaba descubrir quién estaba causando problemas. Para llegar al fondo del asunto, le pedí a un amigo que encontrara a alguien bueno con computadoras. Para rastrear a esta persona. Al día siguiente recibí noticias, provenían de una cuenta llamada Mandy Not Cry. No era sorpresa, era mi cuñada Mandy. Había estado descontrolada en las redes sociales. Contando su historia de lástima a personas ingenuas, distorsionando los hechos. Y pintándome como la malvada cuñada. Así comenzó este lío. Reporté todo esto a mi abogado, quien me aconsejó que aclarara las cosas. Reuniendo pruebas de que Mandy había estado usando mi dinero, marqué todo claramente. Siguiendo el consejo de mi abogado, grabé un vídeo explicando la historia tal como era. Desmintiendo las afirmaciones de Mandy con evidencia sólida. El vídeo se volvió viral tan pronto como se publicó. Mis palabras tenían sentido, e incluso tenía pruebas de sus gastos. La opinión pública cambió y la gente comenzó a atacar a Mandy en su lugar. Finalmente todo iba en la dirección correcta. Mi caso de divorcio con Mike también avanzaba. Después de ese incidente, mis padres y Mandy se mantuvieron al margen. En el tribunal, Mike caminó adelante sin siquiera mirarme. Mandy se aferró a los brazos de mis padres, levantando la barbilla hacia mí con arrogancia. Cuando mis padres me vieron, las sonrisas se desvanecieron de sus rostros. Como si estuvieran enojados. Conmigo le dieron unas palmaditas a la mano de Mandy como lo haría una familia cercana. Vamos. En tan solo 2 cortas horas, el tribunal declaró terminado nuestro matrimonio. Mike y yo finalmente estábamos divorciados. Mike parecía insatisfecho, pero entendí que era porque yo solicité el divorcio. Su orgullo estaba herido. Nunca creí que él quisiera mantenerse casado por amor. Estaba claro que todos eran egoístas. Viviendo bajo el mismo techo, Mike nunca me defendió de las torturas de Mandy. Si vuelvo a confiar en otro hombre, entonces merezco lo que suceda después. Después mis padres consolaron a Mike y me lanzaron miradas asesinas. Mientras Mandy no podía contener su alegría. Riéndose, corrió hacia mí fingiendo lamentar. Ellen, espera, ya no estás relacionada con mi hermano. Está bien si aún te llamo Ellen. No pienses más en mi hermano. ¿A quién le importa si no te gusto? Eres solo una mujer descartada. Esta vez Mike no estaba cerca de Mandy. Ella vino por su cuenta. La agarré del cuello y le di 4 bofetadas en la cara. Mandy gritaba sin parar, bruja, te voy a matar por pegarme. Mike, ven a ayudarme. Mike corrió al oír el grito como una gallina protectora. Apartándome para abrazar a Mandy. Ellen. Estamos divorciados y sigues golpeando a Mandy, ¿por qué? Mandy, ¿te duele? Déjame ayudarte.
Estos hermanos son repugnantes, y puse los ojos en blanco sin contenerme. Tendrás que preguntarle a tu querida hermana por qué se me puso enfrente ladrando como un perro. Mandy en los brazos de Mike lloraba como si fuera una tormenta con las mejillas rojas, luciendo desdichada. Mike estaba tan enojado que soltó. No hay manera de que mi hermana te diga algo, deja de inventar cosas. No culpes a Ellen, todo es culpa mía, no tiene nada que ver con ella. Mandy se encogió en el abrazo de Mike sujetando su cuello con fuerza, sus ojos llenos de lágrimas. Dije de manera grosera, eres un gran tonto, dejándote manipular por tu propia hermana. Si tu hermana es una buena persona, me desnudaría y caminaría de cabeza. Ellen. Tuvimos otra pelea. No mucho después, recibí una carta de mis padres rompiendo relaciones. Las palabras se sentían como dagas en mi corazón. La firmé y la devolví. Nunca entenderé por qué mis padres tomaron partido por los de fuera. Pero no quería pensar en cosas sin respuestas. El chisme en línea gradualmente se apagó, y la cuenta de Mandy fue desactivada. Volví a trabajar. Todo comenzó a regresar a la normalidad. Hasta que un día, después del trabajo, vi a David llevando a una chica que me resultaba familiar a un coche. Entrecerré los ojos y me di cuenta de que era Mandy. En un instante todo comenzó a tener sentido. Si Mandy y David tenían algo, entonces el vídeo podría explicarse. Parecía que se habían unido para tenderme una trampa. Saqué mi teléfono y tomé algunas fotos. Cuando acerqué la imagen, estaban besándose descaradamente. La escena era tan repugnante. David, de un calvo de unos 40 años, prácticamente devorando a una chica de unos 20, una vista patética. También grabé un vídeo y me fui antes de perder el apetito. No sé cómo les fue en su pequeña escapada anoche. Pero al ver a David luciendo fresco y engreído, supe que había anotado. A Mandy le asignaron un papel como asistente personal de David. La gente en la empresa estaba alborotada. Mandy, viéndome en la sala de descanso, dijo con arrogancia. Ellen, no eres nada especial. ¿Cuál era tu posición cuando empezaste? Se tapó la boca fingiendo ser comprensiva, pero sus ojos estaban llenos de malicia. Y a su vez, ¿verdad? Revolvía mi café con calma, observando su actuación. Ahora soy la secretaria personal de David. Necesito ayuda para entender, ¿puedes decirme qué es más alto, becario o secretario? Tienes maquillaje en exceso en tu cara. Saber cómo hacer que alguien se desmorone en segundos es un arte, uno en el que casualmente destaco. Ellen. Gritó y yo tomé un sorbo de café, luego hábilmente lo salpiqué en su cara. Añadiendo en voz alta, si David no te enseñó modales, yo lo haré. En esta empresa soy gerente, técnicamente tu superiora. Su nivel es ridículamente bajo. ¿Qué me cegó tanto en la vida pasada para caer en sus maquinaciones? Pronto el área fuera de mi oficina se volvió caótica. ¿Ellen? ¿Dónde está ella? Miren lo que le hizo a mi secretaria. David gritó fuerte. Abrí la puerta y vi a un David engreído y a una Mandy tímida con dos marcas visibles de cachetada en su cara. Al verme, David inmediatamente gritó, Ellen. Eres gerente, ni siquiera vicepresidenta todavía, ¿y te atreves a golpear a mi secretaria? No te pases de lista. Incluso haciendo esa jugada sobre sí misma. Empezaron a circular chismes. Con los brazos cruzados, miraba a los dos actuar. Mandy parecía muy agraviada, con el cabello desordenado, tratando de evocar simpatía. David, cálmate. Por la forma en que me estás interrogando, creo que ustedes dos están teniendo una aventura. Tú deja de hacer acusaciones sin fundamento. Oh, cierto, mi error. Olvidé que David tiene una esposa dominante en casa. David se puso rojo jadeando furiosamente, deja de decir tonterías. Este tonto cree que ocultarlo funcionará. Todos en la empresa saben que la esposa de David no es fácil de manejar. Cada rumor la trae de inmediato, incomparable en su ferocidad. Si Mandy se cruza con ella, lo lamentará. Alguien en el grupo no pudo evitar reír a carcajadas. La gerente Ellen definitivamente les dio una lección. Ese viejo calvo a menudo se aprovecha, haciendo que muchos empleados sufran en silencio. Al escuchar la risa, David giró furioso. ¿Por qué estaban reunidos aquí? Vuelvan al trabajo. ¿Quieren perder su bono? Golpeé el cristal cerca para interrumpirlo. David, esta es mi oficina. Aquí estás fuera de lugar. Mandy nunca tuvo la oportunidad de hablar, pero ahora al ver que David se iba. Ella se adelantó arreglando su cabello para mostrar las marcas de la bofetada. Ellen, era nueva e ignorante. Lo siento.
Ella levantó la mirada con ojos llorosos y resistentes, claramente tratando de seducir. Cuando levanté la vista, vi a Ion en el pasillo. Parecía estar observando la situación, luego caminó hacia nosotros. ¿Qué ocurrió aquí? Al ver a Ion, David de repente se animó. Ion, mira cómo trató Ellen a mi pequeña secretaria. No soporto ver esa cara bonita lastimada. Justo entonces intervine secamente: si te importa tanto, cásate con ella. David me lanzó una mirada fulminante. Ion, tienes que hacer algo por mí. Ellen, ven a mi oficina. Mandy rápidamente corrió hacia Ion, levantando valientemente la cabeza, diciendo: Ellen no lo hizo a propósito, Ion. Es toda mi culpa, por favor no culpes a la gerente Ellen. Ese tipo de mirada, una que dice, tómame, soy irresistible. Pero a Ion no le gustan las mujeres, así que está buscando en el lugar equivocado. Está bien, eso es suficiente. Este asunto está cerrado. Sin mirar a Mandy, Ion me hizo un gesto para que lo siguiera y luego se alejó. Al pasar junto a Mandy, me burlé un poco. Burlándome de ella por tener el descaro de intentar tenderme una trampa. Pensando que podía mover los hilos a mis espaldas. Para el momento en que salí de la oficina de Ion. La empresa ya había enviado el aviso nombrándome como el nuevo vicepresidente. Para celebrar mi ascenso, envié anónimamente fotos y vídeos de Mandy en actitud cariñosa con David, a su esposa. Estaba seguro de que mañana sería bastante entretenido. Al día siguiente, llegué temprano al trabajo para ver cómo se desarrollaba el drama. Cuando vi a David, su cara estaba hinchada y magullada, con arañazos en las mejillas y el cuello. Era evidente que había tenido una noche dura. ¿Quién es Mandy? Una voz fuerte exigió, haciendo que todos dejaran lo que estaban haciendo. La gente miraba a su alrededor, algunos incluso sonriendo ante el alboroto. Señora. Susan irrumpió, lanzando papeles al aire. Se esparcieron por todas partes. Recogí uno, era una foto de Mandy y David besándose. Junto con fotos explícitas y mensajes coquetos. Todo el mundo estaba zumbando con conversaciones. Así es como consiguió el ascenso. Debe haber estado desesperada para llegar tan lejos. David, pálido y sin esperanzas, dijo: Hablemos de esto en casa, no aquí frente a todos. Muévete. Señora. Susan espetó, apartándolo a un lado. Su mirada nos atravesó como si fueran rayos X. Con una sonora bofetada, empujó a David de nuevo. Justo cuando Mandy salía del baño. ¿Qué está pasando? Ahí estás, pequeña vagabunda. Señora. Susan se lanzó sobre Mandy, abofeteándola de izquierda a derecha, hasta que Mandy quedó aturdida. Señora. Susan luego tiró del cabello de Mandy, sacando su teléfono para grabar. Voy a mostrarle a todos la amante que eres. ¿No te enseñó nada tu madre? Sí, lo haré. Mandy, aturdida, finalmente reaccionó y gritó: Deja. Me ir. Llamaré a la policía. Su amenaza enfureció aún más a la señora. Susan, quien escupió en la cara de Mandy. Llamando a la policía, amante descarada. Mandy miró a David, llorando: David, ayúdame. Pero él estaba demasiado asustado para intervenir, evitando su mirada. Mandy siempre había sido mimada, con Mike tratándola como una reina antes de nuestro matrimonio. Después siempre cedía ante ella, lo que la hizo insoportable. Esto fue lo que obtuvo por ser imprudente. Sus ojos escudriñaron la habitación desesperadamente, fijándose en los míos. Ellen. Ayúdame. La multitud estaba asombrada, y yo simplemente me quedé ahí mirando. ¿O tienes una ayuda? Señora. Susan se preguntó en voz alta. Ya no estoy casada con tu hermano, respondí, mis palabras frías y distantes. No iba a limpiar el desastre que creé. La desesperación nubló los ojos de Mandy. Alguien llamó a la policía preocupado por el posible daño. Cuando llegaron, Mandy estaba casi incoherente, murmurando lastimosamente. Me equivoqué, no me golpeen más. No estaba clara en las consecuencias, solo que Mandy terminó en el hospital y la señora. Susan afirmó que resultó herida en una pelea mutua. La policía vio en las imágenes de seguridad que Mandy resistió, lo que llevó a que la señora Susan sufriera una lesión menor. Todo el fiasco terminó con el pago de alguna compensación. William fue despedido debido al impacto negativo, mientras yo continué sin problemas con mi trabajo. Pronto, la empresa quería que expandiera el negocio al extranjero durante 2 años. Esto fue una gran prueba para mí: si tenía éxito, significaría otro ascenso. Entonces recibí un mensaje de texto, un vídeo de mi madre cuidando a Mandy.
Mandy miró a la cámara, sonriendo provocativamente. Si no captaba la indirecta, sería un idiota. Así que lo envié a la señora Susan. Pensé que ella manejaría la molestia. Después de todo, una amante provocando a la esposa con un vídeo, eso sí que es escandaloso. En cuanto a mis padres queriendo trabajar para la familia de Mandy, esa era su elección. Ya no estábamos relacionados. Mandy enviándome ese vídeo estaba pidiendo problemas. Las personas que se traen desgracias a sí mismas tienen que vivir con las consecuencias. Después de unos días, recogí mis cosas y comencé mi nuevo trabajo en el extranjero. 2 años no son tanto tiempo, pero pasó rápidamente. Durante ese tiempo, David se puso en contacto, diciéndome que mis padres vinieron a buscarme. Pero siempre se fueron con las manos vacías. Mandy se metió en el juego, incluso empeñó títulos de casas como garantía. Y empeñó las joyas valiosas de mis padres. Cuando los usureros se involucraron, mis padres se dieron cuenta demasiado tarde de que su casa había desaparecido. Ahora rentan y son acosados por cobradores de deudas. Mike también perdió su trabajo y recurrió al trabajo manual. Pero incluso eso no podía cubrir sus crecientes deudas. Incluso le rompieron la pierna los usureros y perdió un tratamiento médico crucial, terminando en una amputación. Después de que Mandy debía dinero y desapareció. Ellos quedaron para lidiar con el desastre, mucho como yo antes. Pero ahora, con los papeles invertidos, yo era quien veía su caída. De regreso del extranjero, cuando llegué a mi complejo de apartamentos, vi a mis padres. Parecían mucho más viejos e encorvados, con el pelo encanecido. Ni siquiera les eché un vistazo, simplemente seguí conduciendo. En casa, llamé a la administración de la propiedad para asegurarme de que mantendrían a mis padres alejados. Me aseguraron que no volverían, y por fin me sentí aliviada. Con la nevera vacía en casa, me dirigí a la tienda de comestibles. De repente mis padres salieron de los arbustos. Ellen. ¿Eres tú, Ellen? Llamaron, agarrándome la mano. Con el ceño fruncido los escuché, nos equivocamos, Mandy no vale nada. Nos robó los documentos, y ahora estamos sin hogar y perseguidos por usureros. Por favor, perdónanos, te ha ido tan bien. Los ojos codiciosos de mi mamá examinaron mi atuendo, su rostro ansioso. Pero la vida no es tan simple. Me dejaron de lado cuando era inconveniente. Y ahora, cuando me necesitan, esperan ayuda. Los miré fríamente, recordándoles que ya no éramos parientes. Y advertí que si no soltaban, llamaría a seguridad. El rostro de mi mamá se endureció. Ellen, te criamos. ¿Cómo puedes ser tan despiadada? Cuando cortaste la relación conmigo, ¿pensaste en este día? Dije sin rodeos. Sus rostros se desplomaron. Me sacudí su agarre, algunas cosas no son solo palabras. No regresen, o los veré en la corte. Me di la vuelta y me fui sin decir una palabra más. Detrás de mí gritaron.